tardes. Bienvenidos a este panel 6 que vamos a tratar un tema tan apasionante como los aspectos fiscales de los criptoactivos. Epa. No es bueno ser autorreferencial, pero me tengo que presentar. Mi nombre es Gilberto León Santamaría. Esto es un congreso internacional. Aclaro esto porque hay ponentes de distintas nacionalidades. En mi caso soy mendocino, no chileno, por la tonada. No se confunda. Es difícil presentarse. Lo que quiero comentar es algo más relativo a las experiencias vinculadas a Web 1, Web 2 y Web 3. Tengo 60 años, no se nota, para envidia de mis compañeros de colegio. En la década del 90 era abogado de Microsoft, año 93, 94, y de la Biden Software Alliance. Y me tocó ser abogado en la primera acción judicial que se presentó contra un Estado soberano a nivel internacional, que fue contra la provincia de Mendoza. Que nos mandamos con Palico Milde, Antonio Milde padre, que estaba de viaje, que era el representante de toda Argentina. No estaba, nos tocó 26 años. Che, me enteré que Mendoza tiene piratería, no hay licencia, y metimos la acción. Fue todo un lío, casi nos colgando los pulgares, pero terminamos cerrando en el año 97 un convenio muy importante con la provincia de Mendoza. Acá viene mi vinculación con Web 1. En el año 97 fui premiado por las administraciones tributarias de Mercosur, un concurso que hubo, es una temática que trataba sobre comercio electrónico, administraciones tributarias y hecho imponible virtual. Así que venimos hace tiempo con esta temática. En el año 2023 publicamos la cuarta edición de nuestro libro Fideicomiso con la Ley. Lo comento porque el libro segundo trata sobre fideicomiso economía digital. Libro que tratamos con Sebastián Arias Querro, Martín Bertoni y Milagro Santamaría, mi hija, que la tendrán mañana como expositora. Así que para mí, como orgullo de padre, hoy puedo decir que aprendo de mi hija después de tantos años. Este panel, y este año que fuimos premiados con Sebastián por la International Fiscal Association, por nuestra temática sobre taxonomía fiscal de criptoactivos. Y precisamente este va a ser el objeto de tratamiento de este panel. No le vamos a hablar de qué tributa qué, sino tratar de vislumbrar los aspectos oscuros o no contemplados en lo que hace a taxonomía fiscal o taxonomía de criptoactivos en general. Esta falta de taxonomía de clasificación genera incertidumbre, genera inseguridad jurídica. No hay normativas armonizadas a nivel internacional que nos digan qué es qué en materia de criptoactivos. Recién hoy podemos tener a Clarity en Estados Unidos, donde parten de la funcionalidad como criterio rector y hay una clasificación de los distintos tipos de criptoactivos. Estos temas los vamos a tratar hoy con este panel de profesionales que están vinculados a la materia fiscal y que nos van a poder dar un poco de luz en esta especie de opacidad fiscal en la cual estamos enfrentando. Marcos Ocaro es contador público, especialista en tributación y magíster en finanzas públicas provinciales y municipales. Es agente productor de la CNB, se desempeña como asesor fiscal, docente y expositor. Es autor de numerosos artículos y de libros como Una bolsa de impuestos y Manual de criptomonedas. Ana Julia Gavilán, licenciada en Administración y contadora pública. He puesto en dos para hablar, para ir más rápido. Docente de posgrado a nivel medio, disertante a nivel nacional e internacional, integrante de IADECO, miembro de la Comisión de Estudios sobre Innovación y Tecnologías de la Información y diplomada de Investigación Práctica de Delito y Criptoactivos. Nos va a comentar cómo el ojo de Saurón, el gran hermano que es ARCA y los organismos recaudadores van ir rastreándonos todos nuestros movimientos a través de redes y cómo esto implica en ajustes fiscales. Y Ricardo Miura Estrada es abogado, Master in Law in Taxation por la Universidad de Florida, grado que adquirió como becario Fulbright y UCA, programa de perfeccionamiento docente, especialista en tributación de la UBA y fue profesor de Derecho Tributario, Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de UCA. Como les comenté, esta falta de taxonomía genera incertidumbre. Y estamos un poco con esto de regulación por cumplimiento, en el sentido que al no haber normativa que nos diga qué es qué, hace que vayamos hacia adelante, planteemos modelos de negocio, después vendrá ARCA, WIF, Banco Central, y nos dirá si lo que estamos haciendo o no va acorde o no con el modelo de negocio de lo que pretendimos hacer. Por ahí considero importante, y acá emito una opinión muy personal, que si bien algunos organismos como CNB no tienen facultades para decirnos qué es qué, sí pueden emitir opiniones que nos marquen directrices. Y acá aprovecho que está Silvia como para meter mi caramelo. Y pongo como ejemplo la SEC. La SEC en febrero de este año emitió un informe de la División de Finanzas Corporativas del personal diciendo qué es qué en materia criptoactiva. Dice que los memcoins no son valores negociables. ¿Y por qué? Y en agosto de este año, la SEC de Atkins emitió un informe, una guía provisoria de la contabilización de criptoactivos.
diciendo que las criptomonedas bajo Genius Act deben ser contabilizadas como dinero en efectivo. Cuando la Comisión Internacional de Finanzas nos dice que no pueden ser contabilizadas como dinero en efectivo. Y por otro lado tenemos la IRS, cuando habla de stablecoin, su notice, la 14-2021, nos dice que es propiedad. Cuando por otro lado Genius Act nos está diciendo que al estar apalancado en deuda en instrumentos de deuda de Estados Unidos a corto plazo, deben ser considerados como valores negociables. Vemos, no hay uniformidad, no hay criterio y esto genera ciertas ambigüedades. A Marco le vamos a preguntar ¿qué es qué? ¿Qué es en materia de criptoactivos y su impacto fiscal, en lo que hace a taxonomía específicamente? Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias, Gilberto, por la presentación. Gracias a la organización por la invitación y un lujo compartir panel con Ricardo, Ana y Gilberto, moderador. Y la pregunta que viene a ser es, nos la hacemos todos básicamente, nos preguntan a diario cómo tributa Bitcoin o un security. Bueno, hoy que tenemos incluso el régimen de tokenización, la RG 1069 y 1081, cómo tributan, cómo nos paramos frente a los impuestos en Argentina. Como bien decía Gilberto, es fundamental tener una correcta clasificación o visión de qué estamos evaluando, qué tipo de token tenemos enfrente. Por eso es importante regirse, esto de vuelta, en mi opinión, por el principio de realidad económica. Tenemos que analizar, independientemente del ropaje que tenga el token, tenemos que ver qué derechos transmite ese token y cuál es su funcionalidad económica. Por eso, en una primera aproximación, podríamos tener quizás 4 tipos de token diferentes que obviamente van a tener un tratamiento impositivo diferente. En primer lugar, podemos tener aquellos que son payment token o token de pago, que cumplen justamente la funcionalidad o nacen con la finalidad de ser un instrumento de pago. Dentro de estos payment token podemos tener aquellos que tienen algún mecanismo de estabilización de su valor, valor referido al valor de otro activo. Por lo general estamos acostumbrados a estas stablecoin respecto al dólar estadounidense. Y ahí, bueno, tenemos diferentes mecanismos de estabilización de su valor. Como decía Gilberto, uno de los más utilizados es, por ejemplo, el que usa Tether con USDT, que tiene de colateral títulos de deuda de Estados Unidos, o USDC, que tiene depósitos bancarios, ¿sí?, como colateral de esos tokens en circulación. Después tenemos dentro de los payment tokens también aquellos que no tienen un mecanismo de estabilización, como puede ser Bitcoin, que su cotización, de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado, varía segundo a segundo. Después, otro tipo de token dentro de esta clasificación que podemos hacer son los security token, que representan valores negociables. Podemos tener dentro de los security token, en realidad podemos hacer una breve diferenciación entre los security token, que son token que representan valores negociables, pero son nativos de una plataforma, una blockchain determinada. Y después están los tokenized securities, que, como hace la RG 1081, tokeniza valores negociables tradicionales, ¿sí? Después podemos tener aquellos, dentro de esta clasificación, aquellos considerados utility token o token de utilidad, que simplemente nos dan acceso a un bien o servicio, pero no nos otorgan ningún tipo de derecho económico o derecho a un flujo de efectivos o posesión sobre alguna empresa. O sea, no es un security, sino que es un token de utilidad. Y por último, podemos tener dentro de esta clasificación aquellos denominados asset token, que representan la propiedad de a un bien, a un activo tangible, puede ser alguna propiedad, por ejemplo, que hay algunos doctrinarios que dentro de esta categoría también incluyen a los NFTs, a los tokens no fungibles, ¿sí? O sea, vemos que hay diferentes tipos de token y no todos van a tener el mismo tratamiento, como vamos a ver ahora, frente a los impuestos, tanto en Argentina como, obviamente, si lo trasladamos a otras jurisdicciones. En Argentina tenemos, por ejemplo, el caso de bienes personales, que incluso el propio fisco, al dar una opinión a través del dictamen 2, quizás confunde todos estos tipos de token y los trata todos por igual, ¿sí? Pero ahora vamos a seguir con impuestos, seguramente. En base, tiraste una punta muy Sí, importante.
Porque el fisco en el dictamen 2 del 22 mete todo en una misma bolsa de gatos. Trata activos intangibles o activos financieros sin diferenciar un utility token de un security token cuando jurídicamente tiene distinta naturaleza. Esto dispara la pregunta a Ricardo. ¿Cómo esta clasificación o esta falta de clasificación impacta en la tokenización y los nuevos modelos de negocios y qué desafío implica? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes de eso, me quedé colgado con una cosita que mencionó Marcos recién. No por polemizar, sino, o sí, tal vez para polemizar un poco. Está polemizando, está polemizando. Porque vos mencionaste unos determinados tokens que son esenciales a la criptoeconomía, a las blockchains, que son los tokens nativos. Cada blockchain, ustedes saben, tiene un token nativo. Así como Bitcoin es token nativo de su propia blockchain, ETH es el token nativo de Ethereum, y Sol es el token nativo de Solana, y es el token que se usa y se necesita quemar para que funcionen los smart contracts que corren en esas blockchains. Entonces, cuando vos mencionás a estos tokens que se llama token nativo como security, Sí. yo digo, no te sigo, porque para mí esos son la característica típica de un utility token. Sí. No, perdón, me refería no a los tokens nativos, como bien lo explicas vos, como Bitcoin o Ether en la red de Ethereum, sino a un token que nace en una blockchain determinada, no que sea el token Ok. nativo o el gas en Ethereum o en la blockchain que sea. Y eso es interesante porque, por un lado, uno dice, bueno, pero ETH, que es el segundo en market cap de los criptoactivos que hay circulando, más conocido después de Bitcoin, y uno dice, bueno, esto es casi como una moneda. Y sin embargo, su valor está dado por la utilidad. La utilidad que tiene, por la oferta y demanda, sí, tiene parte de oferta y demanda puramente especulativa, pero también tiene una parte de oferta y demanda, o de demanda, por la utilidad, porque se necesita para correr smart contracts. Y mientras mejor funcionen y más cadenas de segundas capas y más utilidades se encuentran en Ethereum, mayor valor tiene ETH. Este, y este universo tan variopinto que se nos abre dentro de... Yo tengo un leitmotiv que es, bueno, en cripto no todo es lo mismo, ¿no? Y me lleva a esto, que la legislación, por su lado, parte de un punto de partida que es la vieja reforma fiscal de la época de Macri, que decidió meter dentro del impuesto celular a las monedas digitales. O sea, ya único concepto legal, fiscal, que tenemos a este respecto es el de monedas digitales, no definido en ningún lado, y Dios sabe qué comprende dentro de todo esto. O sea, comprende tanto a Bitcoin como... Bueno, ahora ya sabemos que hay una cosa que no estaría comprendida, que serían los, eh, los tokens recientemente regulados por la CNB para tokenizar valores negociables. A ver, no sé si cae por su peso, a mí me parece bastante claro, pero podría llegar a ser discutible. Yo tokenizo un valor negociable según el nuevo régimen de la CNB. Lo pongo a cotizar en determinados exchanges. El resultado de compra-venta, supongamos que ese valor negociable, ese token, está representando una acción. Los resultados de compraventa de ese token van a estar grabados como si fuera una moneda digital o van a estar exentos como si fuera una acción. Te dejo explicar Doy mi tú porque sabes más opinión. que yo. Perfecto. No, ahí en mi opinión, en ese caso puntual, la 1081 lo que dice es que se puede representar valores negociables tradicionales como un CDR, por ejemplo. ¿Sí? Se puede representar en una blockchain. Tenemos el CDR, por ejemplo, de el Standard & Poor's, pero tokenizado, o sea, SPI.RD, representación digital. Eso no es un nuevo valor negociable ni un nuevo instrumento, sino que es el mismo instrumento tradicional, el CDR en ese caso, pero representado en formato digital. A su vez, si nos paramos ya en impuestos, impuesto a las ganancias, lo que es para personas físicas, no para empresas, que para empresas no hay exención, para personas físicas
ahí, bueno, estamos en el artículo 26, inciso U, lo que dice es que van a estar para personas físicas exentas las ganancias derivadas de la venta de los CDRs, por ejemplo, siempre y cuando se comercialicen en bolsas autorizadas, bolsas o mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Y la 1069, bueno, después la 1081 que amplió el universo de valores negociables tokenizables, lo que dice es que, o crea, digamos, en forma ficticia, un nuevo mercado que va a ser el de los pesados. O sea, la comercialización de estos valores negociables tokenizados, o sea, representados digitalmente, se va a poder hacer únicamente dentro del universo de los pesados, de los proveedores de servicios de activos virtuales. Y por definición de mercado, eso sería un mercado regulado por la CNB. Y por lo tanto, por el artículo 26 de la Ley de Ganancias, también, en mi opinión, regiría la exención para personas físicas. ¿Sí? O sea, estamos exentos. Coincido con esa lectura, pero todavía tenemos el problema legislativo de que es moneda digital, porque entonces, si ese token no es moneda digital, porque representa a un valor negociable dentro de un régimen aprobado ya por la CNB, ¿qué pasaría con otro token que fuera un security token también, que no cumpliera con los requisitos de estar tokenizando un valor negociable, pero que sea un valor negociable en sí mismo? Porque, a ver, valores negociables se pueden emitir sobre blockchain, según el Código Civil y Comercial, creo que no cabe ninguna duda respecto de eso, ¿no es cierto? Se pueden emitir valores negociables en forma digital, lo admite la ley, lo admite el código. Lo que no se puede es hacer oferta pública sin permiso de la Comisión Nacional de Valores, está claro también. Entonces, si alguien emite otro valor negociable, y saquemos el problema de la oferta pública, pero está tokenizando con eso una acción, Un fideicomiso, vamos a poner un fideicomiso, y lo vende sin hacer infracción de oferta pública porque no hace oferta pública o porque está en alguna excepción o está en otra jurisdicción, no importa. Ahora, está vendiendo una moneda digital según la ley de impuestos a ganancias, impuesto cedular, o está vendiendo el valor negociable y entonces se aplica el régimen del valor negociable subyacente, que bueno, puede llegar a ser más o menos similar en este caso porque se aplicaría el impuesto cedular igualmente, ¿no? Si ahí me permitís, Ricardo, antes de pasar a Ana Julia, tal vez tomaría el principio de neutralidad fiscal que ya fue esbozado en el 98 con el informe de comercio electrónico de la Conferencia de Ottawa. Y creo que esto debería ser aplicable plenamente a tanto uno como otro caso, siguiendo la suerte del principal de lo que está representando. Si hay algún tipo de exención y la representación digital, precisamente es un gemelo digital lo que representa, debería seguir la suerte del principal. No tenemos dictámenes, no hay informe, con lo cual estamos opinando claramente. Claro, el problema es de lege lata o de lege ferenda, ¿no? ¿Dónde nos paramos? Ana Julia, siguiendo esta directriz, ya tenemos el qué es qué, el cómo y el quién es quién, las posibilidades de rastreo de ARCA, organismos administrativos, a través de las técnicas de forense digital hasta poder llegar la persona que está detrás de la clave alfanumérica. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me sumo a los agradecimientos que hizo Marcos y Ricardo. Y yo voy a ir a temas más mundanos, de práctica y de las cosas, pequeñas ideas que ustedes quiero que se lleven para pensar. Si uno lee el plan estratégico de ARCA, que ARCA es la Administración Tributaria de Argentina, tiene muchas cosas buenas porque tiene una visión más hacia el contribuyente, hacia simplificar procesos y demás, pero hay un apartado que habla de modernización digital. Entonces dice que va a incorporar mayor tecnología, que va a incorporar software de analítica y una serie de cuestiones que eso podríamos llegar a pensar que ARCA podría incorporar drones, que ARCA podría incorporar herramientas de forencia y que podría incorporar también capacitación sobre lo que son técnicas de OSINT. OSINT es la investigación en fuentes abiertas que generalmente usan las fuerzas de seguridad para investigar a criminales, pero que se puede utilizar para otros objetivos. Con lo cual, podríamos pensar que todos los que estamos acá, de nuestras redes sociales, se podría decir que tendríamos actividad con cripto,
el fisco podría pensar que podríamos tener tenencia en cripto. Tiene una hipótesis y del análisis de las redes sociales y las técnicas de OSINT podrían tener un indicio que podría llegar a corroborar con otros medios de prueba. Y esto fue, cruzamos el charco, lo que hizo el fisco español con el caso de Shakira, que Shakira decía que ella no era residente española a efectos tributarios, entonces empezaron a analizar sus redes sociales y la cantidad de información les ayudó a tener un indicio que después, corroborado con otras pruebas, probaron que estuvo más de 184 días. Así que yo diría que empiecen a publicar menos en redes sociales. Esto como para que lo tengan para pensar. Bien. Siguiendo la temática tributaria, vamos a volver a lo tuyo. Vamos a comentar un fallo del 30 de junio de este año del Supremo Tribunal de Estados Unidos, donde dispone que la cuarta enmienda, que es el derecho de intimidad, no se aplica a las contabilidades públicas sobre blockchain. Y hay un fallo también en Krotowski con relación a Bitcoin, y este fallo de Harper es vinculado a criptomonedas. Con lo cual hay toda una temática por las citaciones John Doe, que es como si citaciones Juan Pérez, en la cual en forma general vos salís a investigar y a cazar en la pecera. Es así, vamos a volver sobre eso. Intertanto, Marcos, ¿qué pasa a nivel subnacional? Esta falta de taxonomía, ¿qué se está haciendo a nivel fiscalidad? Bien, hay pocas provincias por ahora, cada vez se van sumando más, que a nivel ingresos brutos, para no tomar otros impuestos, a nivel de ingresos brutos han introducido modificaciones en la normativa. La primera de ellas fue Córdoba y después en el 2021 y después la siguieron otras provincias. Y a nivel subnacional, lo que hicieron estas provincias, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Jujuy, fue en alguna de ellas, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Catamarca, definieron qué es moneda digital, ¿sí? Lo que no tenemos a nivel nacional, a nivel subnacional, tenemos una definición de moneda digital que básicamente equipara moneda digital a cualquier token. Hace la equivalencia con token, stablecoin, criptoactivos, criptomonedas, monedas virtuales, todo lo que es una blockchain, que sirva como instrumento de pago, unidad de cuenta y/o reserva de valor para la normativa cordobesa es moneda digital. Después, esta misma definición fue copiada por Neuquén y La Pampa, y Catamarca lo que hizo fue definir no moneda digital, sino activo digital, que es más amplio e incluso como activo digital lo define como un activo intangible, ¿sí? Esas son las definiciones que tenemos a nivel subnacional por ahora, y estas provincias, más otras provincias que no definieron qué es moneda digital, pero introdujeron modificaciones, son hasta ahora 9 provincias las que introdujeron modificaciones, 10, perdón, en total. Lo que hicieron fue establecer una base imponible diferencial sobre la actividad de compra-venta. O sea, una empresa, por ejemplo, una persona física que como negocio se dedica a la compra-venta de monedas digitales para estas provincias, va a tener que pagar ingresos brutos, ¿sí? Al igual que lo tiene que pagar en todas las provincias argentinas. Pero en estas 9 provincias, lo que hicieron fue decir, no se va a pagar ingresos brutos por el total de la venta, sino solo por el spread, la diferencia entre el precio de venta y compra, ¿sí? Pero acá, ¿qué pasa? Tenemos estas provincias, que les mencioné, 3 provincias del total de 9, que definen moneda digital. O sea, se aplicaría esta base imponible diferencial sobre el término moneda digital, que incluye a tokens en general, hasta stablecoin. En inglés está en la definición del código fiscal. Después tenemos Catamarca, que define activo digital, y hay un proyecto ahora que se va a presentar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se quiere establecer la base imponible diferencial, pero sobre la compra-venta de criptomonedas, nada más, no de cualquier activo virtual o moneda digital, ¿sí? Más genérico. Ahí imagínense en esta falta de quizás de coordinación entre todas las provincias para tener una definición homogénea. Imagínense una empresa que, por ejemplo, esté en Capital Federal, se dedica a la compra-venta de este tipo de activos, y en Capital Federal va a tener la base imponible diferencial solo sobre los activos definidos como criptomonedas. Pero, obviamente está en convenio multilateral, tiene actividad en todo el país. En Córdoba va a tener la base imponible diferencial sobre monedas digitales, o sea, sobre otros activos que
quizás no estén contemplados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y a su vez, si opera en provincia de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires no va a tener ni siquiera base imponible diferencial. O sea, va a pagar sobre el total de la venta. O sea, ahí se empiezan a... ha habido algunas caras como, no puedo creer, es un lío. Pero bueno, hay bastante inseguridad jurídica en este caso también para las empresas que quieren llevar todo en orden, porque hasta la propia definición que dan las provincias difiere. Moneda digital, activo digital, criptomonedas, y la mitad del país, o sea, un poco más de la mitad del país, 14 provincias, no tienen hasta ahora ninguna regulación específica. Eso no quiere decir que no esté alcanzado, si se cumplen los parámetros de ingresos brutos, que no esté alcanzado por el impuesto, la actividad de compra-venta, por ejemplo. En definitiva, te comento que si vamos a los preguntas y respuestas de la IRS, cuando trata la noticia, la 1420 a 21 del 2014, habla de moneda digital. Dice que moneda digital es toda representación de valor. Y criptomoneda, cuando se utiliza criptografía simétrica, cual ha seguido más o menos la misma línea. Sí. No sé si vas a polemizar con Es más- algún tema como para Yo generar un poco de... no me gusta polemizar, pero me pregunto cuando decís representación digital de valor, que es como empieza toda definición de criptomoneda, de activos virtuales, representación digital de valor. Ya empezamos con un problema, porque no sé qué es la representación digital de valor. A mí, Utilizada como medio de intercambio, dice, continúa. bueno, pero Valor empecemos y por moneda. ¿Bitcoin representa valor? ¿Es una representación digital de valor o es simplemente Yo te repito lo que hice de preguntas y respuestas, que me lo No, acuerdo de claro. memoria, porque lo di hace 2 semanas en una charla. Pero no, Pero de ahí en más, como para entrar Y lo que Gafi habla de activo virtual. El Sí. tema que volvemos al principio, la falta de taxonomía uniforme y armónica hace que tengamos este tipo de discusiones. Y esto se traslada al ámbito negocial. Ujú. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad fiscal sobre qué es qué. Y acá viene no sé, ¿querés retomar la pregunta original o retomar el hilo? No, siguiendo con este hilo, bueno, estábamos tratando un poco el tratamiento fiscal, ¿no? El tratamiento fiscal subnacional, el tratamiento fiscal. Yo querría aprovechar esto, por lo menos para dejar los títulos de la situación fiscal sintética, que no deja de ser de una o enorme perplejidad para el contribuyente, sobre todo para el contribuyente persona humana, cuando está frente a cómo grabar sus tenencias y sus resultados obtenidos en el ámbito de criptoactivos, o sea, por la tenencia o por el intercambio de criptoactivos. Lamentablemente la legislación viene ya desde el 2019 y no ha tenido ninguna aclaración al respecto, pero tenemos tanto en bienes personales como en ganancias situaciones de verdadera perplejidad, digamos. En bienes personales ya lo mencionó hace un ratito Marcos. No sabemos si y cuáles criptoactivos están exentos por ser meros bienes inmateriales, no representativos de valor de un valor en los términos de un título valor o de un valor negociable, como se define en la ley. O sea, Bitcoin, ETH, los utility tokens en general, que no representan un valor porque no representan una obligación. Bueno, algunos utilities pueden representar obligaciones, ¿no? Cuando te metes en taxonomía siempre te haces lío porque las clasificaciones nunca te alcanzan. Pero diciendo Bitcoin, ETH, los principales criptoactivos que no tienen una obligación detrás, no hay nadie que haya asumido una obligación y por eso no son valores negociables. En bienes personales los hemos considerado siempre como bienes inmateriales exentos, equiparables a lo que es un know-how, una llave, una patente. El fisco inicialmente consideró que sí, que estaban exentos, luego sacó un dictamen diciendo que no, y ahí es donde decía Gilberto confunde todo y asimila, o sea, usa criterios de imposición de valores negociables para concluir que Bitcoin, porque tiene un valor económico, sería igual que un valor negociable, cuando claramente no lo es porque no hay un obligado del otro lado. Entonces, ahí ya tenemos, en bienes personales puede estar o exento o puede estar grabado. De estar grabado, parecería que hay cierto consenso, pero podría no haberlo, de que la base imponible sería el costo de adquisición y no la evaluación a fin del ejercicio.
ya ven, uno tiene que presentar una declaración jurada y ahí tiene por lo menos 3 opciones para elegir. Por supuesto, Bitcoin no es lo mismo que una stablecoin, porque una stablecoin claramente sí es un valor, bueno, claramente. Pero podría ser asimilable a un valor negociable o a un depósito bancario o a un depósito o a un pagaré, digamos, porque hay del otro lado una empresa que se obligó a entregar una determinada suma de dinero a cambio de ese token. Entonces, tener ese token significa tener un derecho creditorio. Un derecho creditorio claramente está grabado en bienes personales, no así un mero bien inmaterial. Nos movemos un pasito para el costado y miramos en ganancias, impuesto cedular. Hay 2 alícuotas posibles, ya dijimos. Solamente están referidas las monedas digitales en términos amplios. Asumamos que todo lo que anda dando vueltas por acá, todo tipo de tokens, son monedas digitales. Ok, asumámoslo por hipótesis. Ahora, pueden estar grabadas al 15% o al 5%, según que estén, no se sabe si emitidas o negociadas o expresadas en moneda nacional o en moneda extranjera. O sea, si tuvieran las monedas digitales, dice la ley, monedas digitales en moneda nacional, estarían grabadas al 5%. Los resultados, ¿no? O sea, el resultado, la diferencia entre el precio de compra y precio de venta. Bitcoin evidentemente no está expresado ni en moneda nacional ni en moneda extranjera, con lo cual hay una incertidumbre. En general se tiende a interpretar, no sé si vos estás de acuerdo, Marcos, o vos, Ana, pero se tiende a interpretar que si la moneda digital es negociada en la Argentina, en un PCAB, o vendida documentadamente a otra persona en la Argentina, se aplicaría la tasa del 5%. Y se mediría el resultado en pesos, porque la idea es eso, alícuota menor, pero tal vez el resultado va a ser mayor, porque la diferencia en pesos va a ser mayor que la diferencia en dólares. Y en cambio, si se vende hacia afuera, se negocia afuera, la alícuota sería del 15%. Estas incertidumbres están vigentes y las avisamos desde el primer día que salió la ley. Nadie parece preocuparle demasiado, evidentemente. Es más, aclaro algo Mm. que me consultaste. El tema, la ley, coincido que el verbo faltante ahí sería negociación porque hay títulos públicos, por ejemplo, tanto en el 98A como en el B, pero la ley, en el caso de las monedas digitales, únicamente habla del 15% del 98B. El 5% no está en la ley, sino en el artículo 2, en el artículo 245, inciso A de la reglamentación. Por principio de legalidad no puede modificar lo que dice la ley. O sea, la ley solo habla del 15. Igual si ven hasta un ejemplo dado por la propia FIP en su página web, hablan del 5% por artículo 98, inciso A, pero eso no existe. Si ven la ley, artículo 98, inciso A, no están las monedas digitales. O sea, solo sería el 15%, entre comillas, en moneda dura y no se grabaría la diferencia de cambio por artículo 98 si es fuente argentina. Agrego otro problema muy rápido. El artículo 7 de la ley lo que dijo es, cuando se modificó, como dice Ricardo, a partir del 2018, dice que se va a determinar la fuente dependiendo de dónde está el emisor. Si el emisor está en Argentina, fuente argentina. Si está en el exterior, fuente extranjera. ¿Dónde está el emisor de Bitcoin? O sea, es inaplicable para las monedas digitales de emisión descentralizada, como Bitcoin, Ether, suponiendo que son monedas digitales para ganancias. O sea, tiene muchísimos problemas la ley porque quizás hubo mucho desconocimiento al elaborar la ley y bueno, aprobarla. Ahora, Marcos, si me permite, yo me quedé con lo de Shakira, ustedes discúlpenme. En lo que hacen las técnicas de forense digital, ¿cuáles serían las buenas prácticas que ARCA o los organismos de fiscalización deberían tener en cuenta? Hablo de técnicas de forense digital aplicadas en periciales contables, claramente, que es tu expertise, para evitar futuras nulidades. ¿Qué deberían hacer? Y sabiendo qué deberían hacer o qué hacen, nosotros sabemos qué hay que hacer también. Mira, un caso interesante para nombrar, y me voy a pasar del fuero fiscal al fuero penal, porque siempre digo que todas las herramientas se pueden trasladar. La UFEI de San Isidro, que es la unidad fiscal especializada en investigación de ciberdelito, hace poco restituyó a las víctimas de una estafa algo de $700.000, es decir, criptoactivos en $700.000.
Y lo hizo con técnicas de OSINT, con técnicas de traceo sobre blockchain y lo normal que tienen para la investigación. Quiere decir que todo eso puede ser aplicado también al organismo, a las administraciones tributarias. Y después lo más importante que hay que ver cuando decimos estos o sin que son fuentes abiertas. Supónganse en este caso que salió esta restitución que las víctimas recuperaron. Ahora, el fisco sabe que hay personas que tienen criptoactivos por $700.000. La pregunta es, ¿lo tienen declarado? El fisco ya sabe, ahí ya no hay presunción, ya lo sabe. Entonces, podría llegar a reclamar. Por eso es importante que tengan en cuenta que todos los que están en redes sociales, las redes sociales se puede sacar muchísima, muchísima información. Los invito a leer el caso de Shakira, que después eso puede ser corroborado y verificado con otra información. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que se paga impuestos antes de nacer por la figura de personas por nacer y después de muertos por la sucesión indivisa. O sea, no hay forma de evadir. Como para hacer un... No he abierto a preguntas, pero en el Excel no tengo preguntas anotadas, entonces le doy más tiempo a los panelistas. Tomando lo que comentó Ricardo, este dictamen del 222 de AFIP, lo que hizo en realidad fue reproducir en forma literal el informe del GAFI del 2021-2022, vinculados a activos virtuales, sin entrar a analizar profundamente si todos los activos van a ser o criptoactivos van a ser considerados activos intangibles o activos financieros. Simplemente repite. Y acá con Sebastián, como les comentamos en nuestro trabajo sobre taxonomía, tratamos esta temática, donde es necesario separar la paja del trigo, qué son activos financieros, qué son activos intangibles. Este dictamen es un dictamen, por lo tanto avanza sobre el principio de legalidad, determinando qué es qué y con los efectos de gravabilidad, y deja de lado un día a otro, una actuación que es la 176 del 2019, donde consideraba que todos los criptoactivos eran activos intangibles. De repente en el 2022 pasa a considerarlos todos como activos financieros. Y nosotros como profesionales que debemos interpretar la norma, tenemos que saber qué criptoactivo, security token, va a ser considerado activo financiero y como un utility token va a ser considerado un activo intangible y lo mismo que la naturaleza jurídica que corresponda a Bitcoin y su correspondiente gravabilidad. Y utilizar los elementos que tenemos legales para ante un avance normativo fiscal por parte del fisco grabando con bienes personales salir a discutirlos cuando no corresponde. Todo gira, creo que alrededor de las economías fiscales digitales centralizadas, donde ha dado origen, y acá hago un comentario como para el cierre, a Pilar 1 y Pilar 2 de OCDE. Estos dos pilares que apuntan, como en economía digital centralizada hay economías de mercado, presencia económica significativa, sin que haya establecimiento permanente, dispone que donde haya presencia de mercado, se debe tributar. Por ejemplo, en Argentina Netflix no tiene sede, pero las tarjetas de crédito operan como agente de percepción. La problemática que dejo como inquietud a futuro analizar qué pasa con la fiscalidad de economía digitales descentralizada, donde los principios de residencia, fuente y nexo que operan en la economía digital centralizada se difuminan y empiezan a volverse opacos. Una DAO, que no tiene actuación off-chain, actúa a través de personas con billeteras o wallet no custodiadas, con lo cual no podemos conocer la persona humana que hay detrás, con lo cual el principio de residencia se difumina. Los contratos inteligentes operan en forma automática a través de protocolos sin actos volitivos detrás que los determinan, con lo cual el nexo territorial desaparece. El principio de presencia fiscal significativa ya no sirve para hablar de establecimiento permanente digital, como habla Pilar 1 Pilar 2. En tanto, el hecho imponible como acto jurídico que representa una manifestación de riqueza en base a una ley que le da sustento, en Web 3, cuando hay contratos inteligentes que operan en forma automatizada a través de wallets no custodiadas en entornos centralizados 100%, ya no pueden ser detectados. Los hechos imponibles ya no caecen, se detectan. Y acá hago un cierre y lo dejo sujeto a su opinión. Cuando hablamos que la taxonomía tiene que estar vinculada a la funcionalidad del criptoactivo, ¿qué significa? Si partimos que los criptoactivos tienen una naturaleza híbrida, el criptoactivo muta. Una obligación negociable es una obligación negociable, no muta. Un token de gobernanza de una DAO puede empezar a recibir recompensas por staking.
mutó, cambió. Por lo tanto, en Web3 los eventos o hecho imponible empiezan a ser funcionales. Van mutando y van cambiando conforme la función que va tomando ese criptoactivo en el momento. No estoy dando una conclusión, sino estoy planteando una inquietud que debe ser tratada. He visto muy poca doctrina que trate la problemática de la fiscalidad en entornos 100% descentralizados. Y acá, como para hacer un cierre de cada uno de los expositores, creo que sería interesante que todos dieran su opinión de cómo ven los negocios digitales en base a tokenización y qué es lo que se debería hacer de acá a futuro, que forman parte de la conclusión que debe ser tomado de este panel, fundamentalmente. Bueno. La pelota, háganse cargo ahora. Es que parece el chat GPT, pero con saco y corbata. Es increíble este hombre. Nos ha dejado sin palabras casi. Para mí lo más crítico en materia de fiscalidad de la criptoeconomía y en general, te diría de la regulación en general de la criptoeconomía, es poder discernir la descentralización. Vos hacías un buen hincapié en el tema de la funcionalidad. Pero yo voy, tal vez es un paso antes, es la descentralización. O sea, establecer el criterio de descentralización de un determinado producto, token o servicio es crítico para determinar a partir de ahí si puedo considerar que tengo a una persona del otro lado generando un vínculo jurídico o tengo a un universo. Así como nos costó al derecho romano de clasificar los derechos reales y los personales y el derecho real al que se ejerce erga omnes. Bueno, acá pasa algo parecido y si yo consigo establecer que un determinado token o un determinado servicio, por una smart contract prestan en definitiva un servicio, es efectivamente descentralizado, se están estableciendo relaciones erga omnes, no se están estableciendo relaciones interpersonales donde tengo un sujeto del otro lado. Y eso determina un montón en materia de tratamiento fiscal, de naturaleza del activo o del derecho que puedo tener, y también en todos los demás campos regulatorios, como los que hacen a preservar la integridad de los mercados o la liquidez y solvencia de las entidades financieras, etc. Por eso, para mí el criterio de descentralización es fundamental y creo que ahí pondría el ojo para seguir profundizando. Por una cuestión de tiempo que es tirano, la debemos cortar. Queremos agradecerles, invitarlos al próximo panel, que es un panelazo, que viene de regulación de mercados capitales a cargo de Alfredo Muñoz.